Hola a todos, mi nombre es Xiomara Yamile Castillo Falcones. Son las 4:29 de la tarde del 11 de junio del 2025 y el día de hoy hablaremos sobre la unidad número 1 y la unidad número 2 de la materia Intervención Psicológica. El primer tema a tratar sería conceptualizaciones generales sobre la intervención psicológica. ¿Qué es la intervención psicológica? La intervención psicológica consiste en aplicar técnicas y conocimientos por parte de profesionales acreditados, profesionales ya verificados, para poder ayudar a las personas a comprender, prevenir y superar sus problemas, así también como mejorar sus capacidades y relaciones sociales. La intervención psicológica puede realizarse incluso si la persona no tiene un problema como tal o algún problema específico, como por ejemplo en la promoción de habilidades sociales o tal vez de hábitos saludables. Los ámbitos de aplicación de la intervención psicológica son diversos, hay varios ámbitos. Esta se puede aplicar tanto como para la salud mental, como para la educación, en el ámbito laboral, en una comunidad inclusive, y también en la parte deportiva. Aunque los psicólogos clínicos suelen liderar estas intervenciones, también participan otros profesionales bajo una supervisión especializada. ¿Cuáles son las funciones del psicólogo en la intervención psicológica? El primer paso sería la evaluación, que es donde se identifican los problemas y recursos mediante entrevistas, pruebas, etcétera. También otro paso es el tratamiento y prevención, las cuales están clasificados en tres tipos de prevención: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria es cuando se evita la aparición de ese problema. La prevención secundaria es una detección temprana del problema y la terciaria es evitar ya que el paciente tenga recaídas como tal. Además de estos tres tipos de prevención, también existe la prevención universal, la cual es selectiva e indicada según el riesgo. El último paso que tiene el psicólogo en la intervención psicológica es la investigación, docencia y gestión. Es importante reconocer que existen diferentes enfoques psicológicos, entre los cuales encontramos el psicoanálisis, el enfoque cognitivo-conductual, el enfoque sistémico, el humanista, entre otros. Esos que nombré son los más utilizados y los más conocidos. Y también hay diversas formas de intervención, como intervención individual, intervención grupal, intervención comunitaria, y estas se realizan en entornos variados, pueden ser en hospitales, en escuelas, en una consulta ya privada, inclusive hasta en las prisiones. ¿Cuáles serían las metas de la intervención psicológica? Estas metas van desde cambiar las conductas o pensamientos negativos que tenga el paciente hasta fomentar el bienestar de este y la adaptación social. La duración de esta intervención puede ser de entre 5 a 50 sesiones más o menos, y aunque esta intervención es bastante eficaz, pueden haber casos que sí hayan recaídas. La intervención puede ser presencial o también puede ser por medio de teléfono, vía internet. Esto tiene ya una ventaja, ya que es un poco más accesible, más anónima, ya que las personas al no estar frente a la otra, pues como que siente el paciente ya más tranquilidad y se siente un poco más seguro y más presto a a expresar su caso. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay limitaciones, como por ejemplo, nosotros como psicólogos no podemos observar la comunicación no verbal del paciente. Y también pueden haber dificultades técnicas como fallo del internet, que se vaya la luz, entre otros. Ahora hablamos sobre las intervenciones en crisis. Es importante entender que a lo largo de nuestra vida todos enfrentamos algún tipo de crisis que van a alterar nuestro equilibrio emocional y nuestro desarrollo.
Entre las crisis más conocidas están las crisis evolutivas y las crisis circunstanciales. Las crisis evolutivas son las que son predecibles y ligadas a las etapas del desarrollo, como por ejemplo cuando somos adolescentes o cuando nos jubilamos. Las crisis circunstanciales, por su parte, son las que son inesperadas o provocadas por eventos externos, como algún accidente o alguna pérdida. Ambos tipos de crisis pueden desencadenar quiebres emocionales que, dependiendo de cómo la persona las enfrente, puede derivar a un crecimiento personal o a un estancamiento psicológico. Todo dependerá de cómo el individuo las aborde. La capacidad de afrontar crisis depende de factores como características personales, apoyo social, historia familiar y naturaleza y consecuencias del evento. Antes de que se viniera toda esta era tecnológica que tenemos en la actualidad, estas crisis se intervenían y se apoyaban mucho en el ámbito familiar de la persona, como son los papás, los hermanos, inclusive podrían apoyarse hasta de los amigos, pero ahora con todo esto de las redes sociales, hay como relaciones sociales más débiles. Las personas prefieren tener relaciones mediante la tecnología y ya no tanto comunicarse con los que tienen a su alrededor. Y por ende se recurre ya a los profesionales de salud. Como mencionaba anteriormente, las crisis se dividen en dos, en crisis evolutivas o del desarrollo y las circunstanciales. Estas crisis generan intensidad a nivel emocional, cognitivo, fisiológico y conductual y se puede expresar como estrés, miedo, confusión o inclusive desequilibrios biológicos. Estos síntomas reflejan la pérdida del equilibrio emocional habitual y requieren de una intervención oportuna para poder prevenir daños y favorecer la recuperación. Las reacciones psicológicas suelen desarrollarse en cuatro fases: fase aguda, fase de reacción, fase de reparación y fase de reorientación. La primera fase, que es la fase aguda, aparecen emociones intensas como la ansiedad, la ira, la angustia y reacciones físicas. Y puede haber expresiones tardías como tal vez llanto o agresividad. La segunda fase, que es la fase de reacción, esa se da entre la semana 1 y la semana 6 y surgen emociones previamente reprimidas, como por ejemplo la tristeza o el miedo. También en esta fase hay alteraciones de sueño, tensión, irritabilidad por parte del individuo. Es un periodo que podríamos considerar como que bastante vulnerable. La tercera fase es la fase de reparación. Esta se da entre el primer mes y el sexto mes. En esta fase disminuye la intensidad emocional y se recupera el interés por la vida cotidiana y ya se retoman los proyectos que tiene la persona. La última fase es la de reorientación, que se da desde los 6 meses en adelante, y es cuando la persona ya integra la experiencia en su historia y ya se adapta a la nueva realidad, es decir, como que ya acepta, y las emociones intensas en esta fase ya se reducen significativamente. Existen dos tipos de intervención. La primera es la intervención de primera instancia, que es conocida como primeros auxilios psicológicos, y la intervención de segunda instancia. La intervención de primera instancia, es decir, los primeros auxilios psicológicos, es la que se brinda inmediatamente tras el impacto de la crisis, es la que se da en el momento. Esta busca estabilizar emocionalmente a la persona, también busca estabilizarla de manera cognitiva, física y social. Esta intervención de primera instancia es una intervención que podríamos considerar como bastante breve, inclusive es una intervención de emergencia, ya que está orientada a reducir el estado de shock que presenta el individuo en ese momento y evitar una mayor descompensación. Los primeros auxilios psicológicos pueden ser eh, aplicada tanto por profesionales como por tutores capacitados, como por ejemplo en contextos escolares. Aunque con la capacitación correcta, cualquier individuo podría realizar estos primeros auxilios psicológicos. Creo que sería lo más conveniente, ya que
En muchos casos, estos estados de shock o estas crisis se dan en momentos en los que tal vez no se encuentre ningún profesional o alguien experto. Los primeros auxilios psicológicos ayudan a comprender lo que ha ocurrido, a que clarifiquemos los pensamientos, a poder gestionar nuestras emociones correctamente, a que disminuya el miedo y las fantasías catastróficas que presenta el individuo en ese instante y poder buscar soluciones. Luego tenemos la intervención de segunda instancia, la cual se aplica posterior del evento del malestar persistente, es decir, se aplica posterior de que el individuo le hayan realizado los primeros auxilios psicológicos. Este es un proceso psicoterapéutico ya profundo y más sostenido. Está dirigido a quienes ya no logran recuperarse por sí solos y su propósito es procesar la experiencia traumática y recuperar el equilibrio emocional a largo plazo ya. Ahora hablaremos sobre el abordaje en casos de ataques de ansiedad, ataques de pánico y estado de shock. ¿Qué son los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad se caracterizan por un miedo y preocupaciones excesivas en el individuo que no representan un peligro real para este. Estas son persistentes y afectan negativamente la vida diaria del individuo. Afecta la parte social, académica y laboral. Los síntomas que incluyen los trastornos de ansiedad es un miedo intenso, angustia, ataques de pánico y conductas de evitación. Estos son los síntomas que podríamos decir que son más comunes, más frecuentes. Entre los trastornos de ansiedad está el trastorno de pánico, que está caracterizado por crisis repentinas de miedo intenso, es decir, ataques de pánico, sin una causa aparente. Estas crisis alcanzan su intensidad máxima en menos de 10 minutos, suelen durar aproximadamente una hora, aparecen inclusive en estados de calma cuando el individuo encuentra calmado y tienden a repetirse y cronificarse frecuentemente en estados de galofobia asociada. El trastorno de pánico es uno de los más frecuentes en emergencias o urgencias hospitalarias, ya que presenta síntomas físicos bastante intensos como palpitaciones, dificultad para respirar, taquicardia, dolor torácico y se confunden a veces con un infarto. Los pacientes creen que están teniendo un infarto y acuden a emergencias generando gran alarma tanto como para el paciente, también como para su entorno y al momento de llegar al hospital para los profesionales de la salud. Ahora hablaré sobre la introducción al enfoque cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es un enfoque terapéutico que integra los principios del condicionamiento conductual y de la psicología cognitiva. Aunque originalmente esta está centrada en la psicología del aprendizaje, conforme ha pasado los años, ha evolucionado una variedad de enfoques, lo que dificulta un concepto exacto o una definición única. ¿Cuáles son las características principales de la terapia cognitivo-conductual actualmente? Está que tiene un enfoque empírico y un enfoque científico, ya que se basa tanto en la psicología científica y surgen muchas técnicas de la experiencia clínica, como por ejemplo la reestructuración cognitiva, la hipnosis y la relajación. También que su objetivo de tratamiento es la conducta, la cual se manifiesta y la cual está encubierta, y los procesos emocionales, cognitivos y fisiológicos subyacentes. También su evaluación y su tratamiento, ya que tiene una evaluación constante y usa protocolos basados en evidencia. Finalmente, que tiene una diversidad de enfoques de tres generaciones. La primera generación que está centrada en el aprendizaje clínico y operante, la segunda generación en la introducción de variables cognitivas como foco terapéutico y la tercera generación la cual adopta enfoques contextuales y constructivista, por ejemplo, el mindfulness y la aceptación. ¿Cuál es la metodología de evaluación de la terapia cognitivo-conductual? Esta utiliza una evaluación conductual funcional que permite entender la forma individualizada del problema del paciente. Este incluye los siguientes métodos como entrevistas conductuales,
observaciones conductuales, evaluaciones cognitivo-conductual y evaluaciones psicológicas. ¿Cuáles son los retos actuales que presenta la terapia cognitivo-conductual en la actualidad? La primera sería la desconexión, investigación y práctica clínica, ya que se necesita una mayor integración en los descubrimientos científicos y en las necesidades clínicas reales. Y el siguiente reto es la crítica a su enfoque y a su eficacia, ya que se centra en qué funciona, pero a veces descuida el por qué esto funciona. Es decir, que el marco teórico justifica las intervenciones que se tienen. ¿Cuáles son las técnicas de la terapia cognitivo-conductual? Las técnicas más conocidas son el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. En primer lugar, hablaremos del reforzamiento positivo, el cual consiste en aumentar la probabilidad de que una conducta, mediante la presentación de un estímulo agradable para la persona tras su realización. Es decir, después de realizar una conducta, se le da un estímulo que le guste al paciente para seguir potenciando esa conducta. Es importante que diferenciemos un refuerzo de un premio, ya que no son lo mismo. Este estímulo en el refuerzo positivo tiene que ser considerado reforzador y que incremente la conducta que deseamos proceder. Y esto debe comprobarse empíricamente. ¿Cuáles son los tipos de reforzamiento positivo? Tenemos los primarios o incondicionados que están relacionados con necesidades básicas como la comida o la bebida, y su efectividad depende del estado del individuo, es decir, del hambre o la saciedad que este individuo tenga. Tenemos los secundarios o los condicionados, que son estímulos neutros que se adquieren valor reforzante por asociación con reforzadores primarios o con otros reforzadores, como por ejemplo dar un elogio o ofrecerles dinero. Los reforzadores tangibles, que son los que se pueden tocar, los que son físicos, como juguetes, ropa, tecnología. Los reforzadores sociales, que sería ya la aprobación verbal, gestos, contacto físico. Estos son los que se consideran más fácil de aplicar y más baratos porque no tienen un costo alguno. Y son los más naturales, ya que son cosas que realizamos día a día. Y también tenemos las actividades reforzantes, que son actividades placenteras como jugar o llevarlo a ver una película al cine, o también las que son frecuentes, como por ejemplo un snack, y pueden servir como reforzadores de otras conductas menos habituales. Ahora tenemos el reforzamiento negativo, el cual, a diferencia del reforzamiento positivo, lo que hace es que aumenta la probabilidad de que una conducta se elimine o se repita al retirar un estímulo adversario inmediatamente después de que la conducta ocurra. Por ejemplo, un niño que llora para no ir a la escuela. Los padres lo dejan en casa para que ya no siga llorando. Y lo que hace esto es que refuerza la conducta del niño de llorar para ya evitar ir a la escuela. Ahora tenemos también los programas de reforzamiento, los cuales son reglas que determinan cuándo y cómo se aplica un programa reforzador para incrementar y mantener una conducta. En estos existen el reforzamiento continuo y el reforzamiento intermitente. El reforzamiento continuo es cuando se entrega el reforzador a la persona siempre que imita la conducta objetiva. Este tipo de reforzamiento es útil para conductas nuevas o conductas inestables. Por ejemplo, reforzar cada que el niño se lava los dientes, pero al inicio. Y el reforzamiento intermitente es cuando el reforzador no se da cada vez, sino que se da de vez en cuando. Este se usa para mantener ya conductas ya establecidas. Ahora hablaremos de las técnicas operantes para la adquisición de nuevas conductas. Estas técnicas lo que permiten es insaturar conductas que no forman parte del repertorio habitual de la persona.
Entre estas técnicas operantes encontramos el moldeamiento, el cual consiste en reforzar sucesivas aproximaciones a una conducta meta, reforzando inicialmente conductas similares que tenga el individuo y gradualmente solo las más parecidas. En este caso es importante definir una conducta meta, evaluar el nivel actual del individuo, seleccionar una conducta inicial, elegir reforzadores y reforzar esto progresivamente. Esta se aplica en el aprendizaje de habilidades simples, como por ejemplo hablar o caminar, y complejas como hábitos de estudio o habilidades sociales. Luego tenemos lo que es el encadenamiento, lo que implica enseñar una conducta compuesta en una secuencia ordenada de respuestas ya existentes en el repertorio del individuo, conectando los distintos pasos o también llamados eslabones para formar una conducta final. Hay distintos tipos de encadenamiento: el encadenamiento cadena total, el encadenamiento hacia adelante y el encadenamiento hacia atrás. El de cadena total es el que se enseña toda la secuencia en cada ensayo, trabajando todos los pasos conjuntamente. En el encadenamiento hacia adelante, primero se enseña el primer paso, luego se añade el segundo paso y así sucesivamente hasta completar toda la cadena. Y el encadenamiento hacia atrás se comienza desde el último paso y se añaden los pasos hasta llegar al primero. Esa sería toda mi intervención. Muchas gracias por la atención.